es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, ese es nuestro propósito, Padre. Primeramente agradecerte por un nuevo día que tú nos has dado la vida, porque tus misericordias han sido renovadas en esta mañana, Señor. Padre, y venimos aquí, Señor, para adorarte, Señor, para que nosotros se cumpla, Señor Jesús, tu Padre Celestial, tu atributo de ser Dios, de ser Padre Celestial, aquel único ser a quien amamos por sobre todas las cosas y a quien adoramos, Señor. Padre, a ti te brindamos, Señor Jesús, esta adoración. Recíbela, Señor, como nuestro sacrificio, Padre Celestial, fruto de labios que confiesen tu nombre, Señor. Padre, ahora nos preparamos para la exposición de esta escuela dominical. Te pido, mi Dios, que tú me asistas en la exposición de ella, Padre, y que tu palabra, Señor Jesús, pueda correr, Señor, y que sea recibida en el corazón de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras escrituras en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 29, la escritura que hemos tomado para hablar en estos últimos meses en la escuela dominical. Segunda de Crónicas 29, 35. Así pues, hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Toma su asiento. Bueno, esta escritura aún en la sombra, porque la ley es la sombra de las cosas venideras. La Biblia dice cómo es que aún en el Antiguo Testamento, sin tener la revelación que hoy en día la iglesia, la novia del Señor Jesucristo tiene, ellos ordenaron el servicio en la casa de Jehová, en el entendido que para ellos el tabernáculo no era cualquier cosa. Bueno, primeramente fue el tabernáculo y después fue el templo, sino que en el lugar santísimo era donde moraba la Shekinah gloria, que no era otra cosa sino la mismísima presencia de Dios. Aquella gloria que pudo hacer que de la noche a la mañana una vara brotara, tuviera hojas, floreciera y diera fruto. Una vara seca. Eso muestra lo que es estar realmente en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero que Él nos dio vida. Ahora, tomo esta escritura para hablar de todo lo que es el orden en la iglesia, en la manera que el profeta nos lo trajo, en el entendido que nosotros tenemos un patrón al cual ceñirnos, lo cual es la palabra de Dios y el mensaje que Dios envió. Mire, la otra vez estábamos hablando digámoslo así, en el escalafón de los oficios y ministerios en la iglesia está el pastor, luego después de ahí está el pastor asociado o asistente de pastor o copastor. Entonces, ayer estaba viendo con el hermano Vallejo un álbum muy bonito que me mostró, donde, bueno, a mí me gustan mucho esas cosas, y tenía una foto ahí de la iglesia donde y al hermano Branham, por alguna razón, él era metodista, y el profeta usa la palabra que el equivalente en español es de hueso colorado, o sea, era buen metodista. Por alguna circunstancia lo invitaron que fuera a predicar aquella iglesia, y él, usted sabe, siendo un profeta de Dios, él podía ver algo que nosotros como humanos no podemos ver, ¿verdad? Entonces dice que él, cuando lo escuchó predicar en esa iglesia, dijo: algún día yo lo voy a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y no es que ahí lo haya persuadido a decir, hermano, porque sabe, los metodistas, digo esto como un antecedente para lo que voy a decir al final. Los metodistas, bueno, son bautizados en los 3 títulos y por rociamiento. Entonces, imagínense encontrar ahí un ministro metodista que está bautizado en los 3 títulos y por rociamiento. Pues cualquiera de nosotros inmediatamente, en cuanto terminó el culto, y le hubiera dicho: hermano reverendo Neville, su bautismo está mal. Mire, y estaba mal, desde luego, y está mal, ¿verdad? Pero bueno,
Todo tiene su tiempo. Él dice que él solamente lo conoció, en qué año no sé, pero él lo conoció. Él fue a predicar para él en esa iglesia y cuando lo vio, él sabía que era el hombre. Usted sabe, él no sabía muchas cosas que iban a venir adelante, pero él tan solamente ese fue el primer pensamiento. De tal manera que cuando él salió al ministerio, y como decíamos la vez pasada, él tuvo que dejar la iglesia porque la demanda del ángel del Señor así se lo pedía. Entonces el Tabernáculo Branham pasó pastor tras pastor de la iglesia, hasta que finalmente llega este hombre, el hermano Orman Neville. Y la otra vez le leí, y lo voy a volver a hacer porque para mí es interesante, en un sermón que el hermano Orman Neville predicó, que se llama Trayendo a la Familia Hombre por Hombre, predicado el 6 de noviembre del 66, a casi un año que el profeta hubiera partido. Él dice esto: mire, venturosamente yo encontré algunos sermones en internet del hermano Neville, y dentro de ellos encontré este. No los he escuchado todos, pero hubo algo que me llamó la atención por el título, y entonces en cuanto lo comienzo a reproducir, escucho que esto es lo primero que él comienza a decir. Y él dice: y yo estaba ejerciendo la predicación y dirigiendo el culto de alabanzas, y un evangelista vino aquí del otro lado del río de Madison. Sí, y llegué a la casa y vinieron dos varones a mi casa a pedirme que fuera el pastor del Tabernáculo Branham. Pero antes de esa ocasión, un año y medio antes de eso, un día yo estaba en casa y entró una llamada telefónica. Cuando levanté el auricular del teléfono, el hermano Branham dijo: hermano Neville, y él me estaba pidiendo en esa ocasión que viniera para que pastoreara la iglesia. Pero por razones que eran muy cercanas a mi corazón, no pude acceder a sus deseos en aquella ocasión. Pero esa noche, cuando vinieron esos dos varones, entonces dije: iré y veré si el pueblo me acepta. Y hasta aquí ha sido maravilloso. Y todo lo que he tenido en diferentes congregaciones antes que comenzara, el pueblo me ha aceptado hasta ahora. Ahora, ese es el testimonio que el mismo hermano Neville da de cómo es que él se convirtió en pastor del Tabernáculo Branham. Ahora mire, decíamos la otra vez que el hermano Branham, él fue el pastor fundador de esa iglesia, y él como pastor fundador, él tenía todo el derecho y autoridad, porque así Dios se lo había conferido, de imponer al hermano Neville como el pastor del Tabernáculo Branham. Pero mire, eso tal vez no funcionaría en esos términos, así que él como pastor de la iglesia del Tabernáculo Branham trajo al hermano Neville como pastor del Tabernáculo Branham con el pleno consentimiento de la iglesia. Mire, y en el sermón Preguntas y Respuestas, predicado el 15 de octubre del 61 por la noche, párrafo 33 al 35, dice: el hermano Neville, que está sentado aquí atrás, nuestro precioso hermano y pastor, estoy tan agradecido de verlo avanzando en el reino de Dios. Yo creo que él ha avanzado más en los últimos 2 años que todo el resto de los años puestos juntos. O sea, entre 1959 y 1961, el hermano Branham había visto un gran avance en el hermano Neville. Dice: ¿cómo lo ha bendecido el Señor? Estoy muy contento por eso. Y no lo diré en su cara, dice, lo hago a sus espaldas. Y ustedes saben eso, yo he conocido al hermano Neville desde que yo era un niño. ¿Ven? Y yo sé que si el hermano Neville, yo creo esto, que él está sujeto a errores como todos nosotros lo estamos. Nosotros estamos sujetos a eso, todavía somos humanos. Pero no provienen de su corazón, yo no creo eso. Él ha sido sincero y él siempre ha mostrado lo máximo de sinceridad. Ahora mire, y cuando él vino a este mensaje, ahora piense, muchas de las doctrinas del hermano Branham, que están basadas en la Biblia desde luego, eran diferentes o aún contrarias a lo que el hermano no había escuchado. Imagínense usted, en 1900, desde los 50 comenzó a dejar a entrever eso, pero en el 58 habla de una de las doctrinas que ha causado más, que ha sacudido más acerca de la simiente de la serpiente. Ahora imagínese alguien escuchar eso, que todo mundo está con la idea que la manzana y ese tipo de cosas. Él siendo un trinitario, digamos, en su origen, escuchar
que ahora el hermano Branham lo dijo, y eso es lo que causa también a veces escozor en la gente. Él dijo que trinitarismo es del diablo. Hermano, eso es tremendo. Entonces imagínense escuchar eso. Pero yo creo una cosa. Mire, todos nosotros, cada vez que leemos algo en la Biblia, es probable que no lo entendamos. Es más, y no solamente es probable, sino que es natural. ¿Por qué? El profeta nos dijo que uno no lee la Biblia como leer el periódico. Yo le garantizo que si usted tuviera el periódico, cualquiera que sea aquí de México, y usted lee una noticia, y yo la leo, la misma noticia, vamos a entender la misma cosa, cualquiera que sea. ¿Me explico? Pero dijo él, usted no lee la Biblia como leer un periódico cotidiano. La Biblia primeramente se debe de leer con reverencia, porque es la palabra de Dios. Segundo, escuche, aquí está lo importante. Cuando usted lee la palabra de Dios en ese espíritu, Dios por su palabra está obligado a revelársela. No que uno le obligue, sino porque Él mismo hizo un compromiso. Como decíamos la otra vez, sí, creo que lo dije. Jesús dijo, te alabo Padre, en inglés dice, te doy gracias Padre, porque tú has escondido estas cosas, ¿de quién? De los sabios y los entendidos, y se las has revelado a los niños. Pero el hermano Branham agrega algo, y yo creo que ahí es donde reside la diferencia, que quieren aprender. Mire, si usted realmente abre su corazón a la palabra del Señor, el Señor le va a revelar su palabra. Por eso depende con la actitud que uno viene. Ahora, yo creo que el hermano Neville, escuchando todas esas cosas que eran distintas y contrarias, ahora porque recuerde, él no era un laico, él era un ministro. Ahora, el hermano Branham dice acerca de él que él había estudiado en el seminario teológico de Asbury. Entonces quiere decir que él tenía una buena formación teológica. Claro, desde el lente metodista, no de otro, solamente a través de ese lente es que él miraba todo el universo. Pero yo creo que una de las cosas que a él le ayudó es sentarse, y sin duda alguna había cosas que, mire, eso es la verdad. Mire, hace años, muchos años atrás, yo platicando con un hermano de Arizona, él se llama el hermano Roy Carpenter, él en una de las primeras pláticas que tuve con él, él me dijo que él había ido en los años 70 en Jeffersonville, cuando el hermano Neville todavía era pastor del Tabernáculo Branham. Y siempre se quedó en mi mente algo que él me dijo. Ahora, él fue después que el hermano Branham había partido. Y entonces dice que él lo conoció, dijo, era uno, como el profeta no se equivocó al decir en las cintas, era un hombre muy humilde en su manera de ser. Pero dice que él le dijo que había cosas del hermano Branham, todavía después de que el profeta partió, que él no entendía. Ahora, entender y no entender, hay algo que va a definir todo, y es la actitud que uno asuma. Imagínense. Después de la partida del profeta, aún había cosas en el ministerio del hermano Branham que él no entendía. Pero ¿qué fue lo que ayudó? Que él tuvo una actitud correcta hacia el profeta de Dios. Mire, en una ocasión debe haber sido en Carolina del Sur, quizá, en alguno de esos estados, que el hermano Branham está en una convención y entonces por ahí lo ve en la audiencia y dice, bueno, ese es nuestro pastor, que él pase a hablar un saludo. Bueno, la cinta grabó aquello que el hermano Neville habla respecto al hermano Branham. Y él dijo, bueno, para mí es un gran privilegio el poder estar asociado con el profeta y mensajero de la era. ¿Qué le parece? En 1962. Pero él reconocía algo. Ahora, hermano, hablar del profeta mensajero, bueno, para nosotros es algo cotidiano. Es más, a veces no necesita uno mencionar el nombre de William Branham. Con que uno diga, el profeta mensajero dijo, pues la mente de uno sí, lo dijo el hermano William Branham. Pero lo que él haya dicho eso, pero de la era. Esa palabra encierra mucho. Sin embargo, él en esos términos se refería a él. Ahora mire, entonces el profeta dice, y cuando él vino a este mensaje, yo lo traje aquí para que fuera el pastor por el voto de la iglesia. José les dijo, aquí está el reverendo Orman Neville. Mire, y al final voy a decir algo que nos va a cada uno de nosotros a dar una buena lección.
¿Por qué? Porque a veces uno, en un aparentemente celo por la palabra de Dios, uno se va al radicalismo. Y el radicalismo en cualquier sentido es malo. Si hay alguien que nos enseñó y que él se lo dijo al hermano Perry, y le dijo: hermano Perry, siempre mantén tu balance en las Escrituras. Y yo espero que nosotros con el tiempo aprendamos eso, a mantener nuestro balance en las Escrituras y el mensaje. ¿Qué es balancear? Esto. Si usted le pone un contrapeso fuerte, esto se va para abajo y la otra, el plato, otro se va para arriba. Lo mismo si le pone un contrapeso fuerte aquí, esto se viene para abajo. Pero ¿qué es balancear? Mantenerlo de esta manera, equilibrado. Entonces, una de las cosas, no solamente ahora el mensaje que el profeta predicó, eso sí es el así dice el Señor y es la verdad de la palabra. Yo no voy a razonar si el bautismo en el nombre de Jesucristo es cierto o no. Yo sé que es verdad porque está en la Biblia. Y tantas otras doctrinas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Pero él en su vida como profeta sabía cómo balancear las cosas. Ahora mire, y él dice: cuando él vino este mensaje, yo lo traje para que fuera el pastor por el voto de la iglesia, aun cuando no entendía las cosas como las entiende hoy. O sea, que cuando él llega a la iglesia había cosas, si no es que casi nada, que no entendía. Bueno, conocía la Biblia, pero le digo desde el lente metodista solamente. No podía poner otro lente, no, era el lente metodista. Pero ¿qué fue lo que lo hizo? Perseverar como pastor, porque mire, él podía predicar su convicción, pero lo cierto es que cuando el profeta de Dios predicaba, el hermano Branham predicaba el mensaje en un nivel mucho más alto. Hablaba cosas que aún para la gente eran demasiado novedosas. ¿Y qué iba a hacer el hombre que estaba al frente de aquella iglesia con lo que escuchaba? ¿Ve? Ahora, por un lado, con el profeta de Dios había dos cosas. Una, la palabra, y otra, la vindicación de Dios. No sé si estaba escuchando una cinta en estos días donde el hermano Branham en 1960, él dice cosas tremendas. Dice que él lo invitaron a Chautauqua en Ohio, y entonces él estaba hablando cosas y había gente, que había personas ahí en la audiencia que no le gustaban. Y dice que después de que él se fue, uno de los ministros dijo: el hermano Branham, mientras está bajo el discernimiento, dijo, todo está bien y es perfecto. Dijo, pero su teología está toda mal, no la escuchen. Ahora, ¿cómo podía hacer una cosa con otra? ¿Cómo Dios puede vindicar lo errado, hermano? Y mire, yo creo que si hubo un hombre que fue vindicado, ahora, ¿por qué Dios fue que no tomó una medida o una regla exacta para vindicar a este hombre, sino que lo vindicó más que a cualquier otro mensajero a través de la Biblia? ¿Sabe usted por qué? Porque entre mayor sea la oscuridad, se requiere más luz. Entre mayor sea la incredulidad, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo científico donde todo mundo quiere que se le pruebe científicamente las cosas. Y Dios, para demostrarle a este mundo, ahora yo no necesito que las cosas se me prueben científicamente. Para mí el verlas en la palabra de Dios es suficiente, porque si entonces no fuera así, ¿para qué requerimos la fe? Sin embargo, el Señor se encargó de vindicar esto en cada cosa que Él pudo. Ahora dice, aun cuando Él no entendía las cosas como las entiende hoy, escuche, aquí está, pero su sinceridad para estar dispuesto a rendirlo todo, estar dispuesto a rendirlo todo, pero se requiere sinceridad, a examinar esto. ¿Qué es examinar? Cotejar, ¿qué tal si lo que él está diciendo está bien o no está bien? Mire, esto nos enseña a nosotros un gran ejemplo. El apóstol Pablo dijo que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. Ahora, yo le vuelvo a decir, mire qué cosa, es como cuando el profeta dijo que si él se comía un pastel de cereza y encontraba una semilla, tiraba la semilla y seguía comiendo el pastel. Si él encontraba en una pieza de pollo el hueso, tiraba el hueso y seguía comiéndose el pollo.
Pero yo le digo, para nosotros no debería de aplicar eso, porque la Biblia no tiene ni huesos ni semillas de cereza, ni el mensaje tampoco. Entonces, pero mire, él lo examinó. Y otra cosa, abordarlo reverentemente. Entonces son tres cosas. Bueno, la sinceridad es la base. A partir de la sinceridad, rendirlo todo, examinar esto y abordarlo reverentemente. Mire, este patrón es bueno aún para nosotros. ¿Cuántas cosas no escuchamos que no entendemos? Bueno, si usted no entiende algo, no tiene que salir corriendo y desecharlo. ¿Por qué? Porque cuando una persona rechaza el buen consejo de Dios, automáticamente cierra los canales de Dios. Dios no le puede a usted revelar algo por la fuerza. Absolutamente no. Usted tiene que tener la actitud correcta. Ahora, dice, y abordarlo reverentemente a tal grado, creo yo, que ahora tiene un buen y sólido respaldo. Y ahora cuando se para, él sabe en dónde está parado. En poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 80, dice, yo sugeriría que el hermano Neville sea el pastor de la iglesia, siempre y cuando la iglesia sugiriera que él fuera el pastor. Ese es el voto de la iglesia. Mientras él mantenga el puesto del deber y permanezca con la fe y quiera venir, sienta la dirección del Señor, luego es la dirección del Señor que él permanezca si la congregación vota lo mismo. Ahora mire, una de las cosas es que el hermano Neville siempre supo entregar buenas cuentas al hermano Branham en ausencia de este, siempre fiel en el puesto del deber. Mire, el profeta siempre apreció la lealtad del hermano Neville. En preguntas y respuestas, predicado el 15 de octubre del 61, párrafo 270. Dice, yo aprecio el apoyo del hermano Neville por esta verdad evangélica. Yo aprecio su lealtad y sinceridad ante el pueblo. Mire, la única manera que cualquier iglesia local pueda funcionar correctamente es que exista lealtad. ¿Me explico? Ahora, uno no puede decir, es que yo soy leal a Dios sin ser leal a la causa. O sea, usted no puede partir eso en dos. No se puede. ¿Por qué? Ahora, mire, sería una cosa verdaderamente lastimosa que alguien que profesa ser de este tabernáculo, por la espalda le clave el puñal al tabernáculo. Ya sea en pláticas privadas o públicas, ya sea en conversaciones familiares o mucho más grave, con hermanos de la misma iglesia. Eso es regar ácido sulfúrico en la iglesia. El profeta nos advirtió de eso en Cristo, el misterio de Dios revelado. ¿Me explico? ¿Por qué? Mire, yo entiendo porque cada cabeza es un mundo, definitivamente, que quizá no todo mundo tenga que estar de acuerdo con esto, con aquello y lo otro. Bueno, eso es parte del libre albedrío que Dios nos da. Pero el hecho de que alguien no esté de acuerdo con algo no le da ningún derecho, porque en todo caso, cualquier discrepancia, cualquier diferencia, tendría que venir a platicarla conmigo. Porque si usted lo hace a espaldas, ¿qué es lo que está haciendo? Es una obra de nicolaísmo. Así, o sea, le voy a poner ese nombre. No hay otro nombre que ponerle. ¿Me explico? Ahora, por eso, imagínese usted que la ausencia del hermano Branham, de pronto el hermano Neville, cuando él viniera, la gente, usted sabe, tuviera una actitud mala hacia él, hacia William Branham. Por eso, el profeta cuando lo vio ahí en la iglesia metodista, él no se equivocó en la percepción que él tenía de ese hombre. Mire, en una verdadera señal que es pasada por alto, predicado el 12 de noviembre del 61, párrafo 300, dice, y el hermano Neville es un hombre dulce de Dios. Y yo sé, ¿sabe usted qué dijo el hermano Branham en los sellos? Que el hermano Neville ni siquiera le puede decir a la gente, cállese. ¿Me explico? Ahora, bueno, yo no sé si lo ha leído, yo lo he leído. Quizá en la brecha entre los sellos y las sedes de iglesia, ahí habla de eso. Dice, cuando yo lo oigo predicar, yo sé que proviene directamente de su corazón, yo sé eso. Y el hermano Neville, como él dijo la otra noche, con ese comentario dijo que yo hice un comentario, algún día yo lo bautizaré a él en el nombre de Jesús. Lo bauticé. O sea, y le digo,
Mire, y ahorita voy a decir algo muy delgado al terminar esto, que yo cuando me di cuenta de eso me sacudió y al mismo tiempo me hizo entender que uno nunca debe tomar una actitud radical ni intransigente, porque Dios es Dios. Uno no sabe los planes que Dios tiene. Ahora, y el hermano Neville es un hombre muy dulce de Dios, y yo sé que cuando yo lo oigo predicar, yo sé que proviene directamente de su corazón. Yo sé eso. Y el hermano Neville, como él dijo la otra noche con ese comentario, dijo que yo hice un comentario: algún día yo lo bautizaré a él en el nombre de Jesús. Y dice el profeta: lo bauticé. ¿Por qué? Yo vi la sinceridad y la honestidad en él. Yo sabía que si alguna vez pudiera ser dado a él y viera, que si él pudiera verdaderamente verlo y sus ojos se le abrieran, entonces él lo recibiría. Esto es importante. Que si él pudiera verlo y sus ojos se le abrieran. ¿Quién es el que iba a abrir los ojos del hermano Neville? El mismo que abrió los ojos de Giesi. Ahora, yo esperé y le dije a la iglesia: no se preocupen, ese predicador metodista vendrá de seguro. Ahora, conste, por eso yo leí una vez el antecedente, ¿cómo es que él llegó a la iglesia? El profeta le llama y él dice: no puedo, hermano Branham. Después llegan estos dos varones, lo invitan que vaya a pastorear la iglesia. Él dijo: bueno, yo voy a ver qué dice la iglesia. No voy a llegar ahí como un desconocido, hermanos, a perder esta fecha en adelante, yo soy el pastor. Veamos qué es lo que tiene que decir la iglesia. Dice que si él pudiera verdaderamente verlo y sus ojos se le abrieran, entonces él lo recibiría. Yo esperé y le dije a la iglesia: no se preocupen, ese predicador metodista vendrá de seguro. Y aquí está hoy un pastor del tabernáculo, tan sólido en la obra como puede ser en el mensaje. Él cree a Dios. Yo sé que cuando oigo algo que proviene del hermano Neville, yo sé que es genuino, que proviene de Dios, porque él es ese tipo de hombre. Mire, la primera vez que en la cinta el hermano Branham menciona a Orman Neville fue el 25 de marzo de 1953, mientras él tuvo una serie de servicios en su iglesia sobre Israel y la iglesia, que hoy en día lo conocemos de esa manera. En 1953, yo quiero pensar, esta es mi especulación, que quizá él llegó a ser pastor del tabernáculo Branham quizá entre 1951 y 1952, quizá. Ahora, pero hay algo. Yo le decía que él era metodista de origen. ¿Está bien? Siendo bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y por rociamiento. Ayer estaba en la casa del hermano Vallejo y puso un tramo, pero no llegó ahí, de un testimonio que da el hermano Collins en el tabernáculo Branham. El hermano Collins es el pastor presente hoy en día. Y él, dentro de su testimonio, fíjese lo que él dice. Bueno, habla muchas cosas, pero mi punto es este, voy a resaltar esto. Él dijo: yo me bauticé en el nombre, porque él también era metodista. Dijo: yo me bauticé, mire qué cosa. Antes de eso voy a decir esto. El hermano Branham dice, o el hermano Collins dice, que él cuando comenzó a escuchar al hermano Branham, primeramente en Macon, Georgia, en 1955, hubo cosas que a él le impactaron. Y él sabía que esas cosas no estaban en la iglesia metodista. Y entonces él tenía un cierto cargo en la iglesia metodista, y entonces un día él se acercó al hermano Branham y le dijo: hermano Branham, yo por las cosas que veo que usted predica y las cosas que son enseñadas en la iglesia metodista, yo ya no me siento a gusto ahí. ¿Qué debería de hacer? Dijo hermano Branham: yo me quiero salir de la iglesia metodista. ¿Qué le iba a responder el profeta? Si este hermano tenía la firme decisión de dejar la iglesia metodista, ¿sabe qué le dijo el hermano Branham? Ahí lo dice también en ese testimonio, hermano Vallejo. Dijo: bueno, si usted lo tiene decidido, solamente que hágalo, lo voy a decir en inglés como dijo él, as peaceful as possible. ¿Qué es eso? Si usted se quiere salir de la iglesia metodista, hágalo tan pacíficamente como le sea posible. Él lo hizo. Y entonces, el tiempo corre. Y esto dice el hermano Collins. Dice: yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo en 1955.
Pero él agrega esto. Dijo, y recuerdo bien la fecha, dijo él, porque fue el mismo domingo que se bautizó el hermano Nebo. No sé si a usted esto le diga algo. De 1951, esta es mi especulación, pero no importa el año. El asunto es que en 1953 el hermano Branham lo menciona ya como el pastor del tabernáculo Branham. Vamos a suponer que haya venido en 1952. De 1952 a 1955, tener como pastor del tabernáculo Branham a un hombre que venía de la iglesia metodista, que había sido bautizado por rociamiento y en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Qué hubiera hecho hoy en día una iglesia del mensaje con un predicador así? ¿Qué hubiera hecho? Reverendo, pues usted no está bautizado ni siquiera en el nombre de Jesucristo, así que pues desaloje o haga algo. Pero ¿sabe una cosa? Esas son de las cosas que uno encuentra en el mensaje o en los testimonios que nos ayuda a no ser personas radicales ni intransigentes. ¿Quién le podía reclamar a William Branham tener un pastor así? Y sabe una cosa, Dios tiene sus planes. Por eso uno nunca se debe desesperar ni poner no. El profeta, él dijo, yo algún día lo voy a bautizar. Él sabía. ¿Cuándo lo bautiza? Hasta 1955. ¿Qué le parece? ¿Lo bautizó? Claro que lo bautizó. Yo creo que para 1955 él había cosas todavía que no entendía como él lo manifestó todavía en los años 70. Pero con todo y eso fue el pastor, el mejor pastor, quiero decir. Bueno, no digo el de aquí, el de ahora no. Pero en tiempo del hermano Branham fue el mejor pastor que tuvo el tabernáculo Branham. Termino, mire. Para terminar con esto. La otra vez estábamos hablando acerca de las votaciones y como estamos hablando del asistente de pastor, en cualquier votación el asistente de pastor tiene solo un voto. En el bautismo del Espíritu Santo, predicado el 28 de septiembre del 58, párrafo 187, dice: si a ustedes no les agrada su pastor y hay 2 o 3 personas que tienen algo en contra del pastor, ellos no pueden sublevarse con sus diáconos, síndicos, ellos tan solo en el oficio que están aquí. Ellos tan solo tienen un voto, eso es todo. Si él es el asistente del pastor, él tiene tan solo un voto. Él es así como el miembro laico que se sienta allá atrás. El voto completo de la iglesia resuelve el asunto y así es. Ninguna junta de diáconos despide a un pastor o ningún pastor despide a una junta de diáconos. La iglesia hace eso en un voto general de la cosa completa. Para terminar, el profeta lo llamó copastor, asistente de pastor o pastor asociado. Pero ¿qué es un asistente? La palabra asistente quiere decir persona que ayuda o auxilia a otra en algunos actos o tareas. Póngase de pie. Demos gracias a Dios. Señor, te agradecemos, Padre Celestial, por esta pequeña lección de escuela dominical, Señor. Padre, hay tantas cosas que uno aprende a diario, Señor. Padre, y más cuando son de acuerdo a tu palabra, Señor. Permite, Dios, que cada uno de nosotros podamos aprender esto, Señor Jesús. Estas cosas que hemos hablado, Señor, y que ellas nos ayuden a conducirnos mejor como cristianos, Padre. Gracias te doy en esta mañana por esta plática que hemos tenido de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, tomen su asiento.